si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Le dejamos el espacio al pastor Armando Contreras. Pues hermanos, hoy estamos iniciando nuestras actividades de Semana Santa y le damos gracias a Dios porque así es, ¿no? No le dan gracias ustedes a Dios, como dice nuestra hermana, después de tantos días de encierro, de tantos días de no tener culto, pues ahora ya estamos pues con la bendición de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y vamos pues a pedir al Señor que Él nos ayude, nos hable en esta hora. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias porque como congregación de nuevo, pues nos permites estar juntos, Señor, unidos en adoración a ti. Estamos en un día pues muy especial porque hoy celebramos, estamos recordando, rememorando la entrada triunfal que hiciste a Jerusalén, ese gran servicio que le hiciste a la humanidad. Y hoy los niños, Señor, nos han recordado al mover estas palmas, en estos cantos, pues nos han recordado de una manera hermosa este acontecimiento. Te damos muchas gracias, Padre, porque después de 2 años de no poderlo celebrar, hoy, Padre, nos da la oportunidad de estar iniciando esta Semana Santa. Bendícenos y ayúdanos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, amén y amén. Bueno, en 1944... ¿ustedes saben qué estaba pasando en 1944? ¿Sí saben o no? La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Estaba casi por terminar la Segunda Guerra Mundial. Y hubo un día muy especial que se llamó el Día D. ¿Ustedes saben eso? El Día D. Y que se considera también, se le llama el desembarco en Normandía. Normandía era una ciudad que estaba en Francia. Bueno, es una ciudad que está en Francia. Y ahí los aliados desembarcaron. Y a partir de ahí, de Normandía, en ese desembarco que hicieron, en ese Día D, pues empezaron a correr por toda Europa y empezaron a ir liberando las diferentes ciudades que los alemanes, que los nazis habían tomado. Entonces, cuando llegaban los aliados, cuando llegaban a las diferentes ciudades, eso fue en 1944, el desembarco fue en junio de 1944 y tardó todo un año en que pudieran ir liberando a cada una de las ciudades, ¿no? Polonia, Francia, todas las ciudades que había, los países y ciudades que habían tomado los nazis, pues los aliados iban entrando y tomaban esas ciudades y las liberaban. Entonces la gente, cuando llegaban los aliados, la gente cantaba, la gente hacía fiesta, la gente daba gritos de victoria, vítores, se conoce a estos gritos, porque la gente, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la gente cuando veía a los aliados? Los habían liberado precisamente de los campos de exterminio, de todo lo que Hitler y todo lo que los alemanes habían hecho. Algo muy similar estaba pasando en Jerusalén. Algo muy similar. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué cantaron nuestros niños? Hay una palabra clave en estas, la palabra hosana. ¿Y ustedes saben lo que significa esa palabra hosana? Algunos dicen, ¿verdad? Algunos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero su traducción correcta es la palabra yasha'ana, que significa salva ahora. Porque lo que querían estas personas, cuando vieron entrar a Jesucristo a Jerusalén, lo consideraban a Él como un Mesías, pero lo consideraban como un Mesías político, que los iba a liberar, ¿verdad?, del yugo de Roma.
Y estaban bien contentos, bien felices, y por eso pusieron sus palmas, pusieron sus mantos, porque creían ellos que estaba entrando ese Mesías que los iba a liberar. Y por eso estaban jubilosos, por eso estaban gozosos. Pero ¿qué pasó con los días? Estamos hablando del inicio de la Semana Santa. Se decepcionaron de ese Mesías. ¿Por qué se decepcionaron de ese Mesías? Porque no venía a cumplir, ¿qué? Sus expectativas, los fines que ellos querían. Y miren, esto me habla mucho de cómo en los países, hoy en día, no solamente en nuestro país, sino en muchos países, la gente como que pone sus ojos en un Mesías político, en alguien que los pueda liberar. Y un político, hermanos, nunca va a poder hacer él solito liberar a un país, ¿o sí? ¿De qué se necesita aparte del político? Que el político sea bueno, que sea un líder. ¿Qué se necesita? Que también nosotros, que también las personas hagan lo que les corresponde. Pero entonces, ¿por qué se decepcionaron estos judíos? ¿Por qué se decepcionaron? Obviamente, porque Jesús no era el Mesías que ellos estaban esperando, no era el Mesías político que ellos estaban esperando, pero sí era un Mesías espiritual, pero no esperaban ellos a ese Mesías espiritual. ¿Y cómo se llama la predicación del día de hoy? ¿Alguien sabe? Porque yo lo puse ahí en el postercito. Pues vamos a esperar tantito para que, y mientras les doy ahí un tiempo para que piensen, ¿cómo se llama la predicación del día de hoy? La hermana Anita no se vale porque ella lo tiene ahí en su orden de culto. ¿Alguien sabe cómo se llama la predicación del día de hoy? Lo pusimos ahí en el póster donde estábamos avisando en el chat de Renuevo. Bueno, hoy se llama la entrada triunfal, pero el sermón del día de hoy tiene un nombre. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Se ve que ni ven lo que mandamos, ¿verdad? Ajá, más o menos, por ahí va. Ya aquí. No se acuerdan, ¿se acuerdan o no se acuerdan? A ver, por allá dice Armando, a ver. Muy bien, el servicio de los discípulos, pero te falta algo más. El servicio de los discípulos en la entrada triunfal. Hoy vamos a ver qué es lo que pasó allí en esa entrada triunfal. Ya los niños nos cantaron, ya los niños nos repitieron textos y nos recordaron este acontecimiento. Pero vamos a ver el servicio de los discípulos en la entrada triunfal. Y vamos a aprender 4 cosas. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos en esa entrada triunfal? Y miren, vamos entonces a Mateo 21, del 1 al 3. Aquí lo van a poner. Y les voy a pedir que me hagan favor de irlo leyendo. ¿Cómo dicen? Del 1 al 3 solamente. ¿Cómo dice? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Vamos a aprender la primera cosa que hicieron los discípulos en la entrada triunfal. ¿Cómo fue el servicio de los discípulos en la entrada triunfal? Y lo primero es que nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Miren, fíjense bien. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Fíjense aquí, ¿qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? ¿Los instruyó? Les habló y les pidió y les dijo algo y se los dijo con lujo de detalle. Vayan y hagan esto, vayan y hagan aquello, vayan y con lujo de detalle, ¿sí o no es cierto? Ahí están todos los detalles. Todos los detalles. Y entonces, hermanos, ¿a dónde Dios nos habla a nosotros? Y debemos escuchar la voz de Dios, debemos escuchar lo que Dios nos está diciendo, porque a veces yo con tristeza veo que hay cristianos que están escuchando más a personas en el radio, a personas en la televisión, o están escuchando filosofías, pero no están escuchando la voz de Dios. Miren, yo quiero, hoy quiero hacer esto, como hay niños, y como hay pues sí, hay niños, quiero hacer algo didáctico. Para escuchar la voz de Dios, yo hace años escuché algo que se llama
un ministerio que se llama Los Navegantes. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de este ministerio. ¿De los Gedeones se han escuchado hablar? No, ese es otro ministerio. Los Gedeones son unos que reparten unos Nuevos Testamentos chiquitos, ¿no? ¿Sí los han visto? Unos azulitos. Yo creo que sí, la mayoría, ¿no? Bueno, los navegantes son muy parecidos a los Gedeones, pero ellos también se dedican a evangelizar y a discipular. Es un ministerio muy viejo en los Estados Unidos. Y yo me acuerdo, y lo vamos a hacer hoy, pongan sus manos así, su mano derecha, todos así. Hoy vamos a aprender esto, cómo debemos escuchar la palabra de Dios. Ya bájenla. Pero se les va a grabar, fíjense bien, se les va a quedar grabado, es algo mnemotécnico que vamos a usar el día de hoy. Miren, bueno, ya nuestro hermano nos lo puso ahí, ¿no? Aquí está, este es el que está aquí, ¿verdad? Este es el dedo gordo. ¿Cómo se llama el dedo gordo? Normalmente le decimos dedo gordo, pero ¿cómo se llama? El pulgar. Acuérdense de su pulgar, cuando vean el pulgar, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la palabra? Oír la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que escuchar sermones, tenemos que escuchar predicaciones, pero aquí quiero que me pongan mucha atención, hermanos, porque hoy, con tanta red social que hay, con tantas situaciones que hay en el internet, la gente, los cristianos están escuchando de muchos pastores, de muchos lugares, y no es que tenga algo de malo en sí, pero no hay un enfoque. Y entonces, ¿se acuerdan qué decíamos nosotros de los diezmos? ¿A dónde debemos diezmar? ¿Se acuerdan cuando vimos en Malaquías? ¿A dónde debemos diezmar? ¿A dónde qué? A donde comemos. Y lo mismo ahora aquí. ¿A dónde debemos escuchar la palabra de Dios? En nuestra iglesia, en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Porque miren, si yo escucho a otros pastores, no está mal escuchar a otros pastores o a otras predicaciones, y a lo mejor puede decir, hasta son mejores que mi pastor de la iglesia local. Puede ser que sí, puede que ser, porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros, ¿no? Pero ¿qué va a pasar, hermanos? Y miren, yo les voy a pedir que hoy nos aprendamos. Ahí les va un aforismo que quiero que nos aprendamos, y de hoy en adelante se los voy a preguntar en cada predicación este aforismo. Fíjense, no es sabio el que sabe más, sino el que practica lo poco que aprendió. Está sencillo, ¿no? A ver, vamos a repetirlo. No es sabio, sabe más, sino el que practica lo poco que aprendió. A ver, entonces, si yo estoy escuchando predicaciones allá en el internet, y escucho a mi pastor aquí en la iglesia, y escucho otra predicación por allá, ¿me voy a enfocar? Hay un dicho en el mundo que dice que el que mucho abarca, ¿qué cosa? Entonces, la primera cosa, mi dedo pulgar me está indicando para escuchar la voz de Dios, tengo que ¿qué? Oír sermones primero, ¿verdad? Es oír sermones, oír la palabra de Dios, porque también la misma Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces yo tengo que escuchar sermones. Y si me puedo enfocar en un solo predicador, en una sola, y más es yo estoy asistiendo a una iglesia, pues voy a escuchar lo que están diciendo en mi iglesia, porque me están enseñando algo, ¿no? Entonces, no sé si ahorita me van a ir captando más. Vamos a ver el segundo dedo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este dedo? ¿El dedo qué? ¿Por qué se llama índice? ¿Verdad? Porque señala, porque indica. Con este casi siempre le hacemos hacia allá, ¿no? Como que. ¿Y ahí qué dice? ¿Qué tenemos que hacer con ese dedo? ¿Por qué creen, hermanos, que cada inicio de año nosotros damos un plan de lecturas? Y también aquí yo veo a veces que también, incluso aquí a veces hay algunos cristianos que no siguen ese plan de lecturas. Leen aquí, leen allá, se levantan, leen un salmo, leen donde les gusta, pero no están siguiendo un plan de lecturas. ¿Por qué será importante seguir un plan de lectura? Porque todos estamos en el mismo, en la misma sintonía, y al terminar el año vamos a terminar de leer ¿qué? Pero alguien que agarra nada más la Biblia, y a veces ustedes saben lo que significa la cartomancia. ¿Sí saben lo que significa la cartomancia? Muy bien. Los demás son muy evangélicos, ¿no? No saben lo que es la cartomancia. La cartomancia es la lectura de las cartas, hermanos. Y hay gente que también hace bibliomancia. ¿Saben por qué? Porque agarran su Biblia y abren su Biblia y ahí, lo que les dijo esa mañana, ahí en su Biblia. Y al otro día igual abren en otro pasaje, pero no llevan una consecución de su lectura de la Biblia y nunca acaban de leer la Biblia. Alguien ha dicho, y es verdad, hermanos, que nosotros
deberíamos de leer la Biblia por lo menos un año. ¿Cuántos años llevas de convertido? Son los años que tendrías, o las veces que habrías de leer la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué debemos tener nosotros? Según nos dice lo que estamos viendo aquí. Primero tenemos que escuchar sermones. Bueno, escuchar sermones, leer la Biblia con un plan para poderla leer toda. Y la tercera es muy importante, hermanos. ¿Debemos de qué? No es lo mismo escuchar la Biblia, o sea, escuchar un sermón, no es lo mismo leer la Biblia a estudiar la Biblia. Miren, se pusieron de moda estas bocinas. Bueno, este tipo de bocinas, ¿sí o no es cierto? Ahora, casi en todas las casas tienen una bocina de estas. ¿Sí o no? O más chiquitas, o más, pero tienen sus bocinas. ¿Cuánto vale una bocina de estas? Yo les pregunto. Más o menos. Una bocina ahí más o menos regular. ¿Cómo cuánto? Entre 800 y 1,000 pesos, ¿no? Una más o menos, ¿no? Ya si ustedes quieren una más cara, pues les digo esto porque para estudiar la Biblia se necesita por lo menos tener un diccionario bíblico, un comentario bíblico. Por ejemplo, estoy leyendo la Biblia, ¿no? Ustedes como cristianos están leyendo la Biblia y de repente se encuentran en un pasaje. Y es que esta mujer dio 2 dracmas. ¿Qué es un dracma? Ahorita se la puse fácil, ¿no? ¿Qué es un dracma? Una moneda. Pero las personas que no saben, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, dice buscar en internet, una buena solución, más moderna, ¿verdad? Pero nosotros mínimamente, porque aquí hay una generación que a lo mejor no domina como los jóvenes el internet, mínimamente tendríamos que comprarnos un diccionario bíblico que cuesta más o menos eso, cuesta 800 pesos, 700 pesos, 1,000 pesos, dependiendo el diccionario que compres. Porque nosotros tenemos que estudiar la palabra. Hay gente que se espera hasta el domingo y la única vez que lee la Biblia es cuando se lee aquí. Ahorita leemos una parte de Mateo y eso va a ser lo que esa persona leyó toda la semana. Y aquí nos dice, entonces nos está hablando, ¿verdad? Oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra. Pero también nos habla de algo que se nos ha olvidado. ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué dedo es ese? ¿Qué dedo es ese? ¿Es el dedo anular o cómo también se le conoce? Eso, el cordial, anular o cordial, porque cuando saludamos así como que es cordial. Muy bien, entonces nos dice que tenemos que ¿qué? Y aquí, hermanos, ¿hace cuánto, sean honestos, que no memorizan la palabra de Dios? Y esto es muy hermoso, hermanos, porque ¿para qué me va a servir memorizar la palabra de Dios? Miren, antes en los hospitales te dejaban pasar con tu Biblia a los pastores. Yo me acuerdo, yo he visitado muchos hospitales y te dejaban pasar con tu Biblia, pero hubo un tiempo en que se pusieron muy rudos en los hospitales. Incluso a los pastores nos tuvieron que dar nuestros presbiterios nos consiguieron una credencial en gobernación para que pudiésemos ingresar a los hospitales. Antes nos dejaban pasar, nada más decía, soy pastor, y sí te veían tocar así como de pastor, y sí te dejaban pasar, ¿no? O sea, sí. Pero después ya no, y tampoco te dejaban pasar con una Biblia, entonces tú tenías que llevar textos de memoria. Ahora pues ya hay celulares y todo eso, ¿no? Ahora fíjense, esto está, yo quiero mencionar esto, y lo he mencionado muchas veces, porque creo firmemente en esto. La nueva pedagogía, ¿qué dice? O las nuevas pedagogías. No le enseñen a los niños todo nada más de memoria como pericos, ¿verdad? Y en unas partes tienen razón, pero hay cosas en las que yo siempre he mencionado y he dicho que no hay otra más que la memorización. Por ejemplo, las tablas, no hay otra, hermanos, no hay de otra. Yo quisiera que hubiera otra manera, pero si no memorizas las tablas... ahí dicen por ahí, es que hay unos nuevos métodos. Bueno, se los concedo, a lo mejor en las tablas no. Yo me las aprendí de memoria, hasta la fecha creo que no se me han olvidado. Creo. A lo mejor si se las digo ahorita, en alguna voy a trastabillar. Pero, por ejemplo, hermanos, las personas que estudian medicina, se tienen que aprender la anatomía del cuerpo de memoria, sí o sí. No hay otra. Entonces, ¿la memorización es importante o no es importante la memorización? O sea, hay cosas que no se pueden reemplazar. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes sepan, pero hablando de la Segunda Guerra Mundial,
Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, había, por ejemplo, Polonia, era un país que ustedes saben, ¿verdad? Fue uno de los más atacados por los nazis, e incluso hubo bombardeos en la ciudad, en Varsovia y en otros lugares, y entonces había gente que no tenía Biblias. Y había lugares donde, por ejemplo, vamos a suponer aquí, Samuel era el libro de Lucas, bueno, de Mateo, para irnos en orden. El hermano Jorge era el libro de Lucas. Y así, cada uno de las personas se tuvo que haber aprendido de memoria un libro completo de la Biblia. Porque no había Biblias. ¿A quién acudían cuando querían saber algo de Mateo? A Samuel. A ver, Samuel, dinos qué dice Mateo 5. Y Samuel se tenía que saber. Entonces es bien importante memorizar. Y vamos a ver el último dedito, ¿cómo se llama? Meñique, ¿verdad? Y aquí ya hasta me están dando los nombres, creo, científicos o no sé. Bueno, ¿qué dice ahí que tenemos que hacer? ¿Qué significa meditar la palabra de Dios? Porque allí es donde ya oí la palabra, ya la leí, ya la estudié, ya me la memoricé algunas partes, pero ¿me falta qué? Hay algo que se llama, no traigo aquí monedas, pero si trajera una moneda, hay algo que se llama, cuando te caen los ¿qué? Los 20. Eso significa, cuando yo medito la palabra, que me empiezan a caer los 20. A ver, ¿de qué habló el pastor hoy? ¿Qué dijo el pastor hoy en la predicación? ¿Cómo lo voy a poner en práctica yo? ¿Se acuerdan del aforismo que les dije que nos teníamos que aprender de memoria? ¿Cómo dice? No es sabio el que ¿qué? Sino el que practica lo poco que aprendió. A ver, ¿de qué sirve? Miren, en el internet hay me mandó una hermana que conozco de hace años, me mandó una predicación y me dice, pastor, escuche este pastor. No, hombre, es lo máximo, me dijo la hermana, ¿no? Es una predicación como de 1:20. Y entonces, mire, véalo en internet. Y ya lo vi, y sí se ve impresionante el hermano. El hermano es como un tipo rabino, así, barbón, sí usa su kipa, todo, y pues sí da buenos estudios, ¿no? Y es impresionante, así como verlo. Pero yo digo, bueno, ¿me servirá de algo escuchar una predicación de 1:20 de ese rabino tan experto, tan bueno en lo que está diciendo, si no lo practico, si no lo, como dice ahí, lo medito y lo pongo en práctica? ¿Me va a servir de algo? Entonces, hermanos, buenos predicadores, malos predicadores, va a haber. A mí me enseñaron algo en el seminario y me quedó muy grabado. Imagínense, en el seminario había los cultos laboratorios, se llaman, donde todos los días los seminaristas teníamos que predicar. Todos los días, a las 12 era la capilla, todos los días. Y a veces le tocaba a los de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, y a veces, cuando corríamos con bendición, le tocaba a los maestros, una que otra vez. Pero cuando les tocaban los de primero, ¿cómo predican, no? O sea, cuando están iniciando, ¿cómo es? Y entonces, a veces se tardaban 5 minutos en su predicación y ni les entendíamos, ¿no? Pero un maestro nos dijo, ustedes tienen que aprender a sacar la enseñanza aún de sus compañeros que son imberbes en esto. Entonces, hermanos, yo he aprendido que me puede enseñar cualquier persona. Yo no necesito que me tenga que enseñar Billy Graham o no sé, ¿no? El pastor más. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Qué hacían estos discípulos? Oyeron la voz de quién. Y entonces no se les va a olvidar. Espero que no se les olvide. Estos 5 puntos son vitales para un cristiano. Un cristiano tiene que escuchar la voz de Dios en la palabra con estos 5 puntos. Ahora vamos a ver de qué otra manera yo puedo oír la voz de Dios. No solamente es a través de la palabra. También es a través, ahora sí, como decían, de la oración. Fíjense que nosotros tenemos muy pegado esto, que dicen, ¿cómo nos habla Dios a nosotros? ¿Cómo? Les pregunto, ¿cómo nos habla Dios a nosotros? ¿Y cómo le hablamos nosotros a Dios? Es correcto, pero no está completo. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, Dios me está hablando, pero ¿no también yo le hablo a Dios? Es un diálogo, porque yo estoy leyendo la Biblia y estoy viendo lo que me está diciendo Dios, y en ese momento le digo, Señor, tú aquí tienes una promesa para mí. Y allá dentro de mi corazón, yo le estoy hablando a Dios. Aún en la lectura, yo le estoy hablando a Dios. Y en la oración, que nosotros decimos que es el medio en que yo le hablo a Dios, ¿Dios nos habla en la oración o no? Porque también cuando yo estoy orando, Dios pone cosas en mi corazón.
Y no va a bajar un ángel y te va a decir, Angélica, quiero que hagas esto, Elías, quiero... No va a ser así. Pero estás orando y Dios pone en tu corazón cosas. Entonces Dios nos habla a través de eso, ¿no? Pero también nos habla, ya vimos, a través de la palabra, las 5 cosas, a través de la oración, pero también tenemos que escuchar la voz de Dios a través de las circunstancias, hermanos. De lo que nos está pasando a nuestro alrededor. A ver, cuando pasó esto de la pandemia, cuando empezó la pandemia, yo lo he dicho muchas veces, cómo nos empezamos a sentir como cristianos, como en general, como seres humanos, cómo nos empezamos a sentir. Preocupados, angustiados, encerrados, con muchas cosas, ¿no? Y yo creo que a muchos cristianos esto les ayudó, esa circunstancia difícil, adversa, les ayudó a muchos a tomarse más de Dios, a leer más la Biblia, a tener más tiempo con Dios. A otros no. A otros no. Pero lo que yo me refiero es que las circunstancias siempre nos van a hablar también. A través de las circunstancias Dios nos va a hablar. ¿Qué es lo que me está pasando? Cuando estoy enfermo, ¿me habla de manera diferente que cuando estoy sano? ¿Sí? Cuando tengo trabajo, me habla de una manera, y cuando pierdo mi trabajo, me habla de otra manera. Sí. Dios nos habla a través de las circunstancias, nos quiere decir algo a través de esas circunstancias, pero también nos habla, fíjense bien, aquí estamos solo en el primer punto, cómo nos habla Dios, cómo los discípulos escucharon la voz de Dios, a través también de las personas nos habla Dios. A veces, fíjense, a mí me ha hablado Dios, incluso yo he ido en el microbús, hasta de paganos por cualquier cosa que dijeron. No es que ahí me digan, mira Armando, ve a estas personas, mira, ve al que va manejando el microbús. No, pero al ver por ejemplo, algo que dijeron, me recordó algo de Dios. No sé si me estoy explicando. Las personas también me pueden, incluso si no son cristianas. ¿Se acuerdan ustedes ahorita que estuvimos viendo la serie del faraón, bueno, de las plagas de Egipto? Que hubo un momento que el faraón ya no se daba cuenta y los que estaban a su alrededor le dijeron, pues ¿qué no ves que Egipto ya está destruido? ¿No ves que Egipto ya no hay nada de Egipto? Los que estaban a su alrededor le tuvieron que hacer ver al faraón. Y a veces es la esposa la que te dice, oye mira, estás mal en esto. O a veces el esposo, oye mira, o los hijos. O sea, las personas también nos pueden hablar. O Dios nos habla a través de las personas. Pues ese es el primer punto. Los discípulos, ¿qué hicieron en la entrada triunfal? Escucharon la voz del Señor. Y la escucharon bien, todas las instrucciones que Él les daba. Pero vamos a ver ahora la segunda cosa. Y aquí ya nos vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a ver de los versículos 4 al 5. Y ustedes me van a decir, ustedes que son buenos exégetas, me van a decir cuál es la segunda cosa. Vamos a leer del 4 al 5. Ahí, léanlo por favor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo del mal de carne. A ver, ¿qué podemos aprender de ahí? Ahí no eran los discípulos, ahí fue el mismo Señor Jesucristo que nos estaba enseñando algo. ¿Qué nos estaba enseñando el Señor Jesucristo en estos 2 versículos? Que debemos ser como cristianos. Muy bien, por ahí ya lo dijeron. ¿Debemos ser qué? Humildes. Fíjense, el Señor ¿a qué venía? Ya vimos, venía a hacer el servicio más grande que nadie le pudo haber hecho a la humanidad. Porque el Señor venía a salvarnos. Y Él, se ha hablado mucho de esto, Él pudo haber entrado en un corcel, en un elefante. ¿Sabían ustedes que los reyes de la antigüedad, sobre todo los persas, los babilonios, andaban en elefantes? Y tenían incluso, cuando entraban a la guerra, iban con elefantes también, y los adornaban. Los árabes, ¿en qué andaban los árabes? ¿En qué andaban los musulmanes? En camellos, y también los adornaban y les ponían de oro y les ponían piedras preciosas, porque allí iban a entrar los emires, los jeques, los príncipes. Pero el mismo Señor Jesucristo, Él sabía que tenía que cumplir esta profecía y Él no se molestó. Él les dijo, Él dio esa orden. ¿Qué les mencionó ahí? Vayan y tráiganme a esa asna y a ese pollino. Yo antes cuando escuchaba pollino pensaba que era un pollito, ¿no? Así chiquito, ¿no? Pues un pollino es también un asno, un burro, ¿no? Hermanos,
A veces dentro de las iglesias pasa que hay gente que no es nada humilde. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo cuando vimos de Malaquías? Sabemos que a veces la gente se olvida de lo que hacemos, del trabajo que hacemos para el Señor. Que la gente es ingrata. Aunque los hayas cuidado, los hayas atendido, a veces nada más te dan una patada y se van. Hay gente que se va de las iglesias así, nada más porque sí. Pero, hermanos, nos decía Malaquías, ¿verdad? Que quién sí se acuerda del trabajo en el Señor. Le dice, Dios no es ingrato, ¿verdad? Para olvidarse del trabajo que hacemos en el Señor. Él sí se acuerda de nuestro trabajo que hacemos. Ahora, tampoco hagamos las cosas para que siempre las personas nos estén agradeciendo, porque la Biblia también dice que no sepa tu izquierda lo que hizo tu ¿qué? Y hay gente que dice, no, pues es que yo diezmo, yo sostengo esta iglesia, es que yo doy, es que, mira hermano, Dios no necesita nada de ti, ya lo hemos visto, Dios no necesita nada de ti, pero todo lo que hagas para el Señor, todo lo que hagas, lo debemos hacer ¿cómo? Con humildad, hermanos. Aquí estaba mi esposa y mi hija de testigos que tenían, bueno, en la iglesia donde pastoreábamos había una congregación, bueno, ya, ahora es congregación, pero comenzó desde Centro de Estudio Bíblico, en una colonia que se llama Tetitla, ahí por cerca de Xochimilco, y las primeras veces que nos reuníamos en ese lugar, era con tambos y con tablas, hermanos, tambos y tablas. Y una alabanza muy carente, todo era muy carente porque era ¿qué era ahí? Una misión. Y les digo esto porque a veces hay personas que, ¿yo cómo me voy a sentar ahí? ¿Yo cómo voy a ir a ese lugar? Yo me quedo en la iglesia. Cuando se dijo en la iglesia, hermanos, un grupo tiene que partir allá, tiene que ir a esa misión, tienen que dejar la iglesia para ir a la misión, para que empiece a crecer ese lugar. No muchos querían ir. ¿Por qué no querían ir? Por las incomodidades, ¿por qué no eran humildes? Y aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que debemos ser ¿qué? Entonces, esa es una de las cosas que nos enseña. Pero vamos a ver la tercera y vamos a leer los versículos 6 al 7. Ya vimos 2, ¿verdad? Ahora vamos aquí del 6 al 7, ¿cómo dice? Los discípulos fueron y le hicieron como Jesús les mandó, y trajeron la taza y el tomillo, y pusieron sobre ellos sus manos, y él se sentó encima. ¡Ay, qué precioso! Dale otra vez al 6, hermano. Acá al 6. Fíjense, ahí está. Y ustedes me tienen que decir. Los discípulos fueron y le hicieron como Jesús les mandó. ¿Qué podemos aprender aquí, hermanos? ¿Qué podemos aprender aquí? ¿Fueron qué? Eso es bien tremendo, hermanos. Bien tremendo. Porque miren, ya vimos, hay que escuchar la palabra, ya vimos, y ustedes me van a recordar. A ver ahorita, a ver si es cierto que pusieron atención. ¿Este dedo qué significa? Oír, leer, Muy bien, eso está perfecto. Está perfecto. Pero nos falta algo. Después de meditar, de que ya me cayeron los 20, ¿qué tengo que hacer con la palabra de Dios? llevarla a cabo. Ahí dice, ¿verdad? Fueron, hicieron, como Jesús. Imagínense que los discípulos hubieran dicho, pues no, ¿cómo el Señor va a entrar en un burro? Vamos a conseguirle un camello, o vamos a conseguirle un elefante. Y a veces pensamos que lo que nosotros queremos hacer es mejor que lo que se los está ordenando. Y el Señor les había dado una ordenanza porque tenía algo que cumplir. Era una profecía que se tenía que cumplir. Entonces ellos obedecieron al Señor. Y a veces, hermanos, miren, bueno, vamos a abrir, ahorita estamos leyendo, a ver, díganme, los que están siguiendo la lectura que iniciamos en el año, díganme, ¿en qué estamos ahora? ¿En qué parte de la Biblia estamos? Los que están leyendo. Bueno, échele ganas, póngase al corriente. Pero los que sí van al corriente, ¿en dónde vamos? Vamos en Samuel. En segundo libro de Samuel. Ya pasamos el primer libro de Samuel. Y miren, voy a leerles aquí para ustedes. Fíjense lo que dice primer libro de Samuel 15, 22 al 23. Tiene que ver con esto de la obediencia. Fíjense bien. Dice así.
Y bueno, les voy a contar el contexto en lo que busca aquí Elías para que lo puedan ver. ¿Se acuerdan ustedes que Saúl fue ungido como rey? Y entonces Dios le dio una indicación y le dijo: vas a ir a pelear contra los de Amalec y vas a destruir todo por completo, todo, no vas a dejar nada, nada, no te vas a quedar con nada, ni del botín vas a agarrar nada, todo lo vas a destruir, todo. Pero Saúl, que se creía más, o sea, porque ¿qué hizo? Dejó con vida al rey y tomó de lo mejor del ganado. Y cuando vino el profeta Samuel, le dijo: Saúl, ¿qué has hecho? ¿Por qué desobedeciste la voz de Dios? Y todavía Saúl dice: no, yo no desobedecí, yo obedecí, Y entonces Samuel le dice: ¿qué es ese ruido que yo escucho? ¡Ay, mo, me! Escucho los animales. Dios te dijo que destruyeras todo. Y fíjense, ahí va. Les voy a leer ahora sí, ya les di el contexto. Bueno, ahí está también, 22 y 23. ¿Cómo dice? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras. A ver, hasta ahí. ¿En qué se complace más Dios? ¿En los holocaustos? ¿En las ofrendas? ¿En que levantes tus manos y le cantes y todo? ¿En qué? Fíjense, ¿qué es lo que le agrada más a Dios? Que le obedezcas. Que le obedezcas. Yo conocí a un muchacho, llegaba yo estuve en una congregación, mi primer congregación, imagínense, pobrecita congregación, ya les he ido a pedir perdón muchas veces. Imagínense nada más. Pero llegaba un muchacho que era no era presbiteriano, venía de otro corte, no de otro tipo de iglesias. Y llegaba y nos regañaba, siempre nos regañaba. Es que aquí no hay avivamiento, es que aquí ustedes están bien dormidos, por eso les dicen refrigerianos. Y miren, y él se paraba y tocaba muy bonito la guitarra, y agarraba su guitarra y se ponía a cantar, y los hermanos cantaban, y predicaba muy bonito el hermano, Y yo apenas comenzaba, ¿no? Imagínense. No, pues yo salía así, hasta me avergonzaba, ¿no? Así como que, siempre que iba el hermano, y ya llegó el hermano, así como que... Pero lo fui a visitar un día, andaba yo haciendo visitas con el anciano de la iglesia, fuimos a visitar, y llegamos a la casa de este hermano, llegamos a su casa, y no estaba él era policía, se había ido a trabajar, pero estaba su esposa y estaba su mamá. Y me acuerdo que me dicen su mamá y su esposa: ay, pastor, qué bueno que vino. Sí, pues vine a visitar al hermano y a ustedes. Y pues mire, él es así. Allá en la iglesia le echa muchas ganas, es muy animoso. Pero aquí dice, pues hasta le ha pegado aquí a mi nuera. Es tremendo. La misma mamá. Entonces, hermanos, ¿tiene que ver con esto? Se agrada a Dios. Fíjense, el hermano muy animoso, ya, ay, sí, gloria a Dios. ¿De qué se agrada más Dios? ¿De qué? Ahora, dale uno más. Ahí, fíjese. Y dice ahí: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el 23, fíjense, para rematar, como dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación. Por lo tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas así. Fíjense qué tremendo, porque aquí está comparando a la rebelión, al no obedecer. ¿Con qué pecado lo está comparando? Fíjense bien. Con la adivinación. Era un pecado bastante abominable en el pueblo de Israel, la adivinación. Nosotros como cristianos no debemos andar consultando a adivinos, ni brujos, ni nada de eso. Eso era un pecado muy grande. Y aquí, al que desobedece, ¿con qué lo está comparando? Entonces, hermanos, por eso, no es sabio el que sabe más, sino el que practica lo poco, el que obedece. El que obedece. ¿Pero de qué te sirve? Entonces nada más te vas a convertir en catador de sermones. ¿Se acuerdan ustedes? En Inglaterra, en la Inglaterra victoriana, había varios predicadores famosos. Entre ellos estaba Spurgeon, uno de los más famosos, pero estaba también Parker, había más predicadores. Ahorita se me olvidan los nombres. Pero ¿saben qué hacían los líderes de Inglaterra? Los lores. Como ellos tenían carruajes y los llevaban a las iglesias,
pues ellos iban, ¿no? Un domingo iban a escuchar en la mañana a Spurgeon y en la tarde iban a escuchar a otro pastor. Y así, y los domingos se cambiaban, y los lunes se veían en el Parlamento. Esto está en la historia de la iglesia, hermano, no me lo estoy inventando. Se reunían en el Parlamento y empezaban a decir, ¿qué te pareció el sermón de Spurgeon? No, pues tuvo una buena introducción. Y el de Parker, no, pues fue muy aburrido, muy largo. Solamente eran catadores de sermones, solo los probaban. Yo les conté una vez, ¿no?, de qué hacen los catadores. Imagínense uno que cata vinos o que cata pulque como mi abuelo, ¿verdad? Que se tomaran todas, ¿cómo acabarían? Entonces por eso lo prueban, lo degustan y lo escupen. Así eso hacían esos hombres. Escuchaban los sermones, pero eran catadores nada más. Ah, qué bonito sermón, ¿eh? No, hombre, qué bien predica este pastor. No, hombre, lo dijo en hebreo, lo dijo en griego. Oh, se tarda una hora, no, hombre. Oh, qué bárbaro es este rabino, ¿no? Pero no obedecen. Y vamos a ver la última cosa, y está en el versículo número 8, de lo que podemos aprender de los discípulos en la entrada triunfal. El número 8, ¿cómo dice ahí, hermanos? Y fue lo que hicieron nuestros niños, a ver. Ahí nomás hasta ahí. ¿Qué hacía la gente? Sus mantos y cortaban ramas de los árboles. Eso ahora hacemos con estos que se llaman camedores. ¿Sí sabían que se llaman camedores? Y yo sé porque tenía un amigo que era juguero y siempre... No sé por qué los de los jugos siempre tienen de estos, ¿han visto? Se llaman camedores alrededor de sus naranjas. Yo creo que para que se vean bonitos. Ah, yo creo que sí. Pero allá, pues, ¿qué hizo la gente? Y esto, hermanos, nos enseña y nos indica que nosotros debemos tener iniciativa. ¿Alguien le pidió a la multitud que hiciera esto? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos creían que era su Mesías y bueno, se ocupaba en la antigüedad que cuando un rey iba a entrar, pues se le ponía ustedes saben ahora, ¿no?, lo que se llama las alfombras rojas, ¿no? Y a los reyes se les ponía así para que pudieran entrar y pasar, ¿no? Pero a esta gente nadie le pidió que hiciera eso. Ellos tuvieron algo, y esta es la cuarta enseñanza, que tuvieran iniciativa. Y nosotros debemos tener iniciativa. ¿Qué quiero decir con esto? Me acuerdo mucho, hermanos, una vez íbamos a comenzar el segundo año del seminario, mi segundo año, y siempre se hace un culto de apertura. O sea, un culto donde le damos gracias a Dios todos los estudiantes. Llega un maestro y predica, muy bonito el culto y todo. Y me acuerdo que iba a llegar un maestro nuevo, aparte de que iba a llegar una nueva generación de estudiantes, iba a llegar un maestro nuevo, un excelente maestro que incluso ha escrito libros y es un excelente maestro, pero lo íbamos a conocer. Entonces se dio el culto, llegó la hora de la ofrenda, las ofrendas, y me acuerdo que los alfolíes, aquí como el que tiene allí el hermano Jorge, donde ahorita vamos a pasar a recoger la ofrenda, les aviso de una vez, ¿verdad? Y entonces no estaban los alfolíes. Entonces a mí se me ocurrió, tuve la iniciativa de pararme y a tomar varios himnarios y dárselos a mis compañeros de mis compañeros del segundo año. Éramos como 8 o 9 y les di un himnario a cada uno de ellos y pasamos a recoger las ofrendas porque no estaban los alfolíes. O sea, solucionamos la situación. A mí nadie me pidió, yo tuve una ¿qué? Y eso me sirvió mucho porque este profesor se fijó, este profesor nuevo, y se me acercó al terminar el culto y me dijo, oye, tú tienes mucha iniciativa, me dijo. Y de ahí me agarró cariño y me empezó a pedir cosas. A ver, Armando, voy a hacer esto porque tú tienes, y siempre me sacaba eso, tú tienes mucha iniciativa. No sé si se aprovechaba de mí, pero bueno, el chiste es que yo tenía iniciativa. Hermanos, ustedes ven a veces que en nuestro culto, en nuestra congregación, nos faltan cosas, estamos carentes de cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Porque hay dos actitudes. Una es llegamos y ¿qué es la primera actitud que tomamos a veces? Una actitud de crítica, ¿sí o no? Es que aquí falta esto, es que aquí esto no está bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, ¿no? Ahorita cuando está
está la pandemia todavía, tenemos nuestras cositas ahí para tomar la temperatura, algún cubrebocas, el gel, todo eso. Entonces, si el hermano Jorge ahorita que le pusimos como encargado para que haga eso, si él no llega a venir un día, ¿no se va a hacer eso? Y en lugar de que alguien llegue y dice, pues no hay nadie, mira, ni pusieron a nadie, ahí están nomás las cosas, pero ¿qué tendría que hacer yo si tengo una actitud de iniciativa? ¿Qué tendría que hacer? Pues tomarlo, ¿verdad? Y decir, yo lo voy a hacer. Pero todo esto siempre debe ser de la mano de los líderes, ¿no? Tenemos que tener iniciativa, pero tampoco voy a hacerlo nada más por, como dicen por ahí, por mis pistolas, ¿verdad? Quiero ya para ir terminando narrarles una cosa que pasó en una iglesia. Nosotros en esta iglesia orábamos los martes, todos los martes en la mañana. Y después, esto por años, todos los martes en la mañana orábamos, de 9 a 10 se oraba. Y terminando teníamos un desayuno. Y yo debo reconocer que ese desayuno se convirtió como en el pretexto, más que la oración, ya la gente iba por desayunar. La verdad, eso es la verdad. Y ya hasta decían, no, pues aquí ahora se acaba la oración, porque lo que querían era desayunar. Y claro, todos llevábamos, no estoy diciendo que era de gorra, todos llevábamos. Pero hubo unos hermanos que empezaron a notar eso y dijeron, no, eso no está bien. Pero lejos de decirme a mí como pastor, oye pastor, está mal esto que estamos haciendo. No, ¿saben qué hicieron? Uno de estos hermanos agarró otro grupo de hermanas, eran como 5, y terminando la oración, ellos no se quedaban. No, hermanos, nosotros nos vamos. Se nos hacía raro, ¿no? Pues mientras más burros, como dicen, menos burros, más solotes, nos tocaba además del desayuno. Pero nos empezamos a dar cuenta que ellos iban a visitar. Y eso estaba bien que visitaran, ¿sí o no? Pero ¿qué estaba mal? Que no hubiera comunicación. Que lo estaban haciendo como en rebeldía, como en contra de... Porque no hablaron nunca dijeron. Entonces tomaron una iniciativa, pero esa iniciativa ¿le estaba haciendo bien a la iglesia? No, porque eso estaba generando ¿qué? Entonces sí, tengamos iniciativa, hermanos, pero siempre a un lado de los líderes de la iglesia. Entonces, hermanos, para terminar ya, quiero decir esto. El Señor nos puso el ejemplo de cómo servir. Porque también hay una máxima que yo he escuchado por ahí dentro de los pueblos cristianos que dice, el que no sirve, no sirve. Entonces, si tú no estás haciendo nada dentro de la iglesia todavía, el Señor nos ha puesto el ejemplo aquí, con sus discípulos, porque ellos escucharon la voz de Dios, acuérdense de las 5 dedos, pero también, hermanos, siendo humilde, ¿verdad? También los discípulos siendo obedientes a la voz de Dios, no solo es escucharla, sino obedecerla, y también teniendo iniciativa. Hay que tener iniciativa. Yo fui a los Estados Unidos y con esto termino ahora sí. Viví en una casa de unos familiares míos, eran mis familiares, sobrina de mi esposa y su esposo, que son pastores. Y aunque yo iba a trabajar en su iglesia, fui contratado para trabajar en su iglesia, todas las mañanas, hermanos, y lo puedo decir en público, todas las mañanas yo me paraba y lavaba los trastes, le lavaba la cocina, les ayudaba a barrer y a trapear. Nadie me lo pidió, fue mi iniciativa, porque yo me acordé de algo que me dijo mi mamá siempre, que una persona que es acomedida, seamos serviciales, hermanos, en todo lo que hagamos, seamos serviciales. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque de manera sencilla, pero pensamos y creemos que de manera eficaz, nos has enseñado en esta mañana, en esta tarde ya, que debemos escuchar tu voz, las instrucciones que tú nos das en tu palabra, para que no nos vaya mal. Pero también, Padre, nosotros debemos ser humildes como tú lo fuiste. También debemos ser obedientes a tu palabra, hacer lo que nos dices, no solo escucharlo. Y también nos has mostrado que debemos ser cristianos de iniciativa. Ayúdanos, pues, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Damos gracias a Dios por su palabra. Dios quiera, en su infinita misericordia, mover nuestros corazones, nuestros pensamientos para que actuemos. Y en respuesta a su palabra, vamos a entonar el himno 66.